Códigos paranormales. Claro que sí, mi nombre es Omar Domínguez, tengo 30 años, soy locutor, soy historiador y soy investigador. Perfecto, Omar. Oye, a ver, cuéntanos más enfáticamente en el sentido de la zona de donde está ubicada Santa María Regla. Si sabes de la zona, el por qué posiblemente este tipo de hechos extraños se den en esa zona, ¿hay alguna razón aparente? Te pregunto primero, ¿qué sabes de la zona donde está ubicada Santa María Regla? Bueno, la zona donde está ubicada Santa María Regla es un pueblo que se llama Huasca. Se encuentra muy cerca de la ciudad de Pachuca, que es la capital del estado de Hidalgo, y se encuentra muy cerca de Real del Monte, que fue por muchos años, durante el siglo XVIII, la capital minera del mundo. De ahí se explotó gran parte del oro y de la plata que se exportaba a todo el mundo. La persona que se encargaba de esto, que ahorita vamos a hablar de ella, Pedro Romero de Terreros, llegó a ser el hombre más rico del mundo. Los lingotes de oro y de plata que salían de las minas de Pachuca y de Real del Monte estaban por todos lados. Llegaron a los persas, llegaron a Europa, llegaron al rey Carlos III, en fin. Entonces, esta zona, bueno, es conocida por las haciendas o por los corredores de haciendas que hay, derivado a que este señor explotaba las minas de Real del Monte y las minas de Pachuca, y como se encontraba por la cercanía del lugar, pues ahí decidió formar sus haciendas. Eran varias haciendas, llegó a tener 10 haciendas, ser dueñas de ellas. Entonces eso es lo que se conoce de entrada de esta zona, es por eso que pues fue conocida durante muchos años. Entonces prácticamente es un lugar muy antiguo, pero además histórico, con esta referencia que me estás dando. Ahora, centrémonos en Santa María Regla. ¿Esta es una de estas haciendas de Pedro Romero de Terreros? Así es. Pedro Romero de Terreros construyó muchas haciendas, pero tenía dos principalmente. La hacienda de San Miguel Regla, que es la hacienda donde él vivía, y la hacienda de Santa María Regla, que era una hacienda que se encargaba específicamente de procesar el oro y la plata. En esta parte tenían hornos, primero eran hornos españoles, posteriormente eran hornos ingleses. De hecho, en la hacienda se le conoce como la parte vieja o la parte española y la parte nueva o la parte inglesa. Y se encargaban literalmente de limpiar todos los materiales, todos los minerales que salían de las minas, los procesaban, los pasaban, los almacenaban y posteriormente los distribuían. Entonces, la función principal de la hacienda de Santa María Regla era digamos, el procesar todos los materiales y almacenarlos, pues para que se fueran a llevar a donde se fueran a llevar. Entonces, por ende, hablando del poco conocimiento que tenemos acerca de las minas, suelen suscitarse muchos hechos trágicos. Entonces, ¿hay algún referente histórico de un número de personas? ¿Es muy vago? O sea, ¿se tiene el antecedente de que hubo muertes en ese lugar? Sí, un número exacto no se tiene ni se conoce. De hecho, incluso platicando un poco con la gente nativa del lugar, eh, no hay datos escritos o historia escrita por la época en la que nos encontramos. Los pocos historiadores que existían, pues hablaban de la Nueva España en general, ¿no? Entonces los datos son muy vagos, no se tiene una cantidad. Sin embargo, fue muchísima la gente que murió ahí. Eran miles de familias las que dependían de las labores propias de estas haciendas. Entonces, punto número uno, trabajaban oliendo metales quemándose, oliendo mercurio que en algún momento se utilizó para limpiar estos materiales. Entonces se enfermaban, que tenían pues problemas graves de los pulmones, respiratorios. Además de esto, pues todas las enfermedades llegadas por los españoles, que en ese entonces, hoy en día, pues son a lo mejor enfermedades comunes, pero en ese entonces no tenían cura. En ese entonces te morías de una gripa. El promedio de vida a finales de 1800, ahora estamos hablando de 1700, pero a finales de 1800 tu promedio de vida era entre 30 y 40 años. O sea, ya a mi edad tú ya eras un viejo en esa época. Entonces, por ejemplo, sarampión, tuberculosis, todo este tipo de enfermedades que llegaron con los españoles hacían que gran parte de la población se enfermara, y todos los que trabajaban dentro de estas haciendas
pues eran aislados para no contagiar supuestamente a los demás, pero realmente eran lugares donde se les metía para morirse. En la hacienda de Santa María Regla hay tres cuartos, 3 salones que son muy oscuros, que son muy húmedos, y se le llamaba la zona de aislamiento. A todos los enfermos se les metía en esa zona. Entonces, punto número 1, no era para que se recuperaran porque no había cura para esas enfermedades. Punto número 2, los que tenían problemas respiratorios necesitaban un tratamiento médico y ahí no lo tenían. Y punto número 3, propiamente las condiciones de las cuevas, que eran húmedas, que eran frías, propiciaba que se murieran más rápido y pues los pudieran desechar. Entonces la cantidad de gente que murió ahí es pues una barbaridad. No se tiene ni siquiera un número aproximado, pero por la historia y por cómo se va acomodando, yo creo que eran cientos de personas diarias. O sea, debe de haber sido muchísimas personas. Diariamente moría gente. Códigos paranormales.